¿Estás listo para explorar los oscuros secretos de la literatura? Te presentamos el enorme libro que supuestamente fue escrito por el diablo. Hoy te llevamos al mundo de 6 libros terroríficos, cuyo contenido es inquietante y malvado. Descubre con nosotros los increíbles misterios y las delgadas líneas entre la leyenda y realidad. Lleguemos juntos al fondo de estas fascinantes historias. Códice Gigas. Es bien sabido que las sagradas escrituras de las religiones del mundo afirman haber sido reveladas por Dios. Pero ¿cómo resulta realmente el asunto cuando no fue el creador divino quien nos ayudó a los autores a escribir sus obras, sino el diablo encarnado? Bueno, siguiendo una espeluznante leyenda, el misterio Codex Gigas puede ayudarnos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Lo primero que destaca esta Biblia de principios del siglo VIII es su asombroso tamaño. Con 92 centímetros de alto, 50 de ancho y 22 centímetros de grosor, es el escrito medieval más grande que se conoce. Escrito en latín, una circunstancia es tan llamativa como desconcertante. Aparentemente algunas páginas fueron cortadas del Codex Gigas en el transcurso del tiempo. ¿Por qué sucedió esto y qué contenido se prohibió en el libro en ese momento? Es completamente incierto. Un examen de la escritura sugiere la conclusión urgente de que la Biblia gigante fue escrita por una sola persona. La mención casual de Hermán el Ermitaño podría darnos una pista sobre la identidad del autor. Sin embargo, la copia de la Biblia no es el único contenido del documento. Varios relatos históricos, un calendario, una lista de hermanos monásticos y descripciones de milagros también se abrieron paso en la obra. Si bien el Codex Gigas contiene muchos dibujos diferentes, una ilustración en particular se destaca, una representación igualmente inquietante y enorme del diablo. Esta espeluznante pintura no solo le da al documento el sobrenombre de la Biblia del Diablo, sino que también se dice que proporciona una visión profunda de su inquietante génesis. Cuenta la leyenda que Hermán el Ermitaño era en realidad un monje que vivía en un monasterio. Sin embargo, había quebrantado las estrictas reglas de la comunidad, lo que hizo que perdiera irrevocablemente el favor de sus compañeros monjes. Los otros monjes decidieron entonces amurallar vivo al miembro renegado. Para evitar este severo castigo y no languidecer agonizantemente lentamente, el condenado prometió escribir un libro en honor del monasterio que contuviera todo el tesoro del conocimiento de la humanidad. Y todo esto en una sola noche. Pero a medida que pasaban las horas, tuvo que darse cuenta de que no podía cumplir su engreída promesa. Entonces sucedió que el monje en su desesperación tomó una decisión trascendental. Ofreció su alma al diablo si lo ayudaba a completar el trabajo a tiempo. Apenas dicho que hecho, Satanás terminó la escritura y se enriqueció con un alma humana. Para señalar al verdadero autor, se dice que el monje agregó la famosa imagen del autor diabólico. La llavecita de Salomón. Las llaves abren las cerraduras. Sin embargo, el asunto se vuelve algo complicado cuando no se trata de una cerradura ordinaria, sino de una puerta sobrenatural que mantiene a los demonios diabólicos alejados de nuestro mundo. Escrito por un autor desconocido en el siglo XVII, el autor de la llavecita de Salomón probablemente recurrió a fuentes mucho más antiguas del siglo XIV. El libro de hechizos proporciona instrucciones detalladas para invocar criaturas infernales. Además, la sección Ars Goetia enumera los 72 demonios que se dice que el rey bíblico Salomón convocó y luego encarceló en un recipiente mágico de bronce. Se dice que aquellos que hacen suyas a las espeluznantes criaturas obtienen conocimientos ocultos sobre el futuro y el pasado, adquieren habilidades sobrenaturales y pueden rastrear tesoros secretos. Pero cuidado, algunos demonios como el rey del infierno Paimon exigen un sacrificio de sangre por su devoción. El infierno de Tomino. Las buenas noticias primero. En principio, no es peligroso leer el clásico poema japonés Tomino's Hell. Sin embargo, uno debe evitar a toda costa decir en voz alta las palabras que Yomota Inuhaiko escribió en 1919. Se supone que el que hace caso omiso de esta advertencia va a pasar cosas horribles después. Los informes correspondientes van desde el vómito repentino de sangre, pasando por la muerte inesperada de un familiar cercano, hasta la muerte del lector real. En términos de contenido, el poema trata sobre el protagonista epónimo Tomino, quien muere en soledad y posteriormente se sumerge en las profundidades del infierno. Profundamente triste y añorado a sus seres queridos, debe observar cómo el mundo familiar que le rodea desaparece, dando paso a un reino de dolor y desesperanza.
El grimorio. El término grimorio describe un libro que contiene conocimientos mágicos ocultos. Entonces, en términos de contenido, estos libros de hechizos explican cómo usar hechizos mágicos y maldiciones, invocar ángeles y demonios, y hacer talismanes y pociones. Aquellos que se mueven en ciertos círculos ocultos saben que un libro de hechizos debe ser quemado inmediatamente, una vez que muere la bruja que lo escribió. Sin embargo, esta regla básica no siempre se sigue. Hace unos años, por ejemplo, apareció en la web una colección de grimorios desconocidos que finalmente pasó a manos de un comprador privado por el elevado precio de $3,865. Se dice que fue propiedad de una famosa sacerdotisa bruja que dirigió su propio círculo de demonios en la década de 1960. En detalle, esta colección escrita a mano también revela cómo usar encantamientos, conjurar buenos y malos espíritus y mezclar pociones sobrenaturales. Sin embargo, curiosamente, un pasaje del libro de brujas estaba escrito en las letras tebanas, una escritura secreta de origen desconocido utilizada para disfrazar textos prohibidos. Después de que el propietario anónimo lograra descifrar los caracteres, un escalofrío inmediatamente le recorrió la columna vertebral. De hecho, fue una advertencia impresionante que lo hizo arrepentirse de inmediato de su compra. Así fue escrito: para aquellos que no entiendan nada sobre arte, está prohibido leer este libro. Si continúas de todos modos, la retribución será rápida y terrible. Sin duda sufrirás por el poder del arte. La historia del huérfano. Pueden pasar meses antes de que un libro aparezca en las tiendas después de su finalización. Sin embargo, en el caso de El cuento del huérfano, debieron pasar la friolera de 400 años antes de que la obra finalmente llegara al mercado. ¿Pero por qué? Bueno, si uno sigue la extraña historia, es porque el libro siempre ha estado maldito. Por lo tanto, todos los que intentaron publicar la novela en el pasado habían muerto misteriosamente. Aunque la peruana Belinda Palacios sabía de la supuesta maldición de muerte, decidió editar el manuscrito centenario como parte de sus estudios de literatura y hacer campaña para su publicación. Sin embargo, le aconsejó a su mejor amiga que quemara el escrito inmediatamente en caso de que muriera durante su tesis. Escrito a principios del siglo XVI, el libro nos cuenta la historia de un huérfano que deja su hogar a los 14 años para buscar grandes aventuras en las colonias españolas. Dado que el niño se convierte en monje al final de su viaje, los expertos sospechan que el libro fue escrito por Martín de León Cárdenas, un monje que vivió una historia muy similar y luego se convirtió en el arzobispo de Palermo. Reserva Zoiga. El erudito inglés John Dee vivió una carrera que fue todo menos ordinaria. Nacido el 15 de julio de 1527, fue acusado de hechicería, magia negra y alta traición durante el reinado de la reina María I. También fue acusado de ser mago. Tanto más sorprendente, por lo tanto, es el giro que tomó su vida después de la muerte del soberano. Bajo la heredera del trono, Isabel I, avanzó para convertirse en consejero real y astrólogo oficial de la corte. Que había algo en los rumores sobre la inclinación de Dee por la magia negra queda claro cuando observamos su relación con el misterioso libro de Zoiga. Además de encantamientos e instrucciones para hechizos, la obra también contiene 36 grandes tablas de códigos crípticos en las que John Dee se curtió. Como no pudo descifrar las letras individuales y revelar su verdadero significado, se puso en contacto con un tal Edward Kelly. Con la ayuda del medium inglés logró convocar al arcángel Uriel para obtener más información sobre la escritura. Luego el ángel informó que las raíces del libro se remontan al comienzo de la humanidad. Ya se le reveló a Adán en el paraíso. Tras la muerte de John Dee, el rastro del libro se perdió durante más de 300 años. Sin embargo, en 1994, la historiadora Deborah Harkness pudo redescubrir los dos manuscritos del texto perdido. 4 años más tarde, Jim Reeds logró hacer lo que John Dee no había hecho en ese momento: descifrar las tablas con la ayuda de una fórmula matemática. Por eso hoy sabemos que los códigos contienen los diferentes signos del zodiaco, algunos cuerpos celestes del sistema solar y los elementos fuego, agua, aire y tierra. Así que amigos, ahora nos interesa su opinión. ¿Qué les parecen los libros de miedo que les hemos presentado hoy? ¿Las obras realmente tienen un trasfondo diabólico o al final estamos tratando con textos inusuales pero completamente inofensivos? Como siempre, escríbenos tus pensamientos, sugerencias y comentarios sobre nuestro video en los comentarios a continuación.
No olvides hacer clic en los botones me gusta y suscribirte para no volver a perderte ninguna de nuestras publicaciones. Y con eso, gracias por mirar, cuídate y hasta la próxima.